Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Yair Lapid, número 2 del partido Cajol Labán, principal candidato a sustituir al bloque liderado por Netanyahu, llama al voto útil. El coronavirus podría afectar a la economía de Israel en unos 4.000 millones de euros, un cuarto de punto de su PIB. Yihad Islámica en Gaza asegura que brigadas de Hamás participaron en la última escalada de lanzamiento de cohetes. Llegan a Israel los primeros Falash Samura, etíopes de origen judío pero convertidos al cristianismo. Estos son los temas de estas noticias de Radio Sefarad que ampliaremos después en la segunda parte con la agenda cultural. La campaña política israelí para los terceros sufragios en el mismo año está cada vez más polarizada entre Cajol Labán y el Likud, con un nuevo enfoque más agresivo, especialmente del número 2 de Benny Gantz, el experiodista Yair Lapid, que hizo un llamamiento en las redes sociales a abstenerse de votar a los partidos de izquierda, liderados por Abodá y Meretz, y concentrar todo el voto útil en azul y blanco para conseguir destronar a Netanyahu. Y los hizo con la pregunta: ¿qué quedará de la democracia israelí si Bibi ganara incluso por un mandato? Esta estrategia es producto de una caída en las encuestas y la posible pérdida de asientos en la Knesset. Desde los partidos de izquierda le contestaron que el voto a sus opciones sigue siendo una garantía contra Netanyahu y alguno le ha recordado que solo el tamaño del bloque importa. Bueno, estamos a pocos días, el martes próximo. Son las nuevas elecciones, las terceras en menos de un año. Hubo en abril, hubo en septiembre y ahora un nuevo sufragio que, aparte de costar muchísimo dinero, pues trae una larguísima ingobernabilidad para el país. Ya saben que el principal candidato del Likud, Netanyahu, y actual primer ministro en funciones, tiene abiertos 3 casos de corrupción. Está imputado en 3 de ellos y se enfrenta a un proceso difícil y por lo tanto pues hay muchos partidos que tratan de aprovechar esa debilidad para presentarse como una opción, y todos ellos están liderados por Cajol Labán, pero esta opción no es nueva, ya nació en los primeros comicios de abril. Si bien subieron un muy poquito en los de septiembre, pues ahora las encuestas les vaticinan que igual puede llegar a perder alguno de los escaños que podrían haber conseguido. Está todo muy ajustado, muy al límite, y como decía al final de la noticia, aquí lo importante no es tanto lo que va a obtener un partido u otro. O sea, puede haber un partido que obtenga la mayoría o el máximo porcentaje de votación, pero sea incapaz de formar gobierno, formar coalición, y otro que tenga menos y que sí sea capaz. Lo que pasa es que según los datos que se manejan, y a pesar de que se han ido, en vez de fragmentando, uniéndose los partidos con posible presencia en el Parlamento en bloques más amplios para no perder nada en el camino, lo que se llama el voto útil, pues a pesar de ello, pues está muy poco claro si va a haber siquiera un ganador, si va a haber a alguien, algún partido o algún líder que pueda reunir una coalición que reúna a la mayoría de la Knesset, los 61 diputados que son indispensables para formar o hacerse cargo del gobierno. Esto queda muy poco tiempo, pero en Israel incluso el poco tiempo da para mucho. Lo que sí es que tanto en Israel como en tantas otras partes, pues a veces están más centrados por agotamiento en otros temas que no en el político, como vamos a ver en la siguiente noticia.
El gobierno de Jerusalén teme que el virus COVID-19 pueda costarle al país casi 4.000 millones de euros en pérdidas de ingresos, en tanto que la economía mundial parece sufrir mermas masivas, lo que equivale a un cuarto de un 1% de la economía del país, por ejemplo, con pérdidas cercanas a los 1.000 millones solo en las instituciones financieras. Israel tiene de momento solo 2 casos confirmados de ciudadanos que se contagiaron de la enfermedad durante un crucero en cuarentena frente a las costas de Japón a principios de mes. Las autoridades han prohibido, como medida de precaución, el ingreso de visitantes de varios países del Lejano Oriente, entre ellos Japón, China, Singapur, Tailandia y Corea del Sur. Sí, suponemos también que, dada la evolución de la enfermedad, pues igual pueden llegar también a limitar el ingreso de ciudadanos provenientes de Italia o por lo menos de las áreas más al norte. Estamos hablando de un país que tiene 2 enfermos o 2 contagiados de la enfermedad y ha tomado estas medidas. Aquí en España, a pesar de que hoy se han anunciado 9 casos confirmados, pues todavía no se han tomado medidas de limitación en el ingreso de personas de fuera del país a través de los aeropuertos y otras formas de ingreso. Lo que sí es un poco difícil de valorar, hoy he escuchado también a un economista decirlo, el impacto económico que esto pueda llegar a tener, porque estamos hablando de una proyección a partir de lo que se conoce hoy. Pero la situación es muy volátil y en una semana todo esto puede cambiar, puede haberse acabado o por lo menos cambiado la tendencia de la propagación en algunos sectores o países. Parece que en China se ha frenado el ritmo, pero en Europa está en plena ebullición, no solamente en Italia, sino también, como decimos, en España, y puede que sea el comienzo de una epidemia a mayor escala que va a afectar evidentemente a las economías de todo el mundo. ¿Qué es lo que puede pasar? Nadie lo sabe, pero seguramente, a pesar de las previsiones y los augurios, si China logra superar la etapa de propagación de la enfermedad y controlarla antes que el resto de los países de su zona, por ejemplo, Corea del Sur, Irán, incluso Japón, etcétera, que están con estos problemas, y hacerlo también antes que en Europa o en otros países, pues no solamente no saldrá tan perjudicado, sino que puede llegar a salir beneficiado porque estaría en condiciones de, suministrar a la economía mundial los productos que en estas zonas, como por ejemplo en Europa, no se puedan producir por estas circunstancias. Hoy mismo hemos conocido, por ejemplo, que una fábrica de Ericsson en España ha mandado a todos sus empleados a trabajar desde casa porque uno de ellos estuvo en una reunión en Croacia donde una de las personas enfermó del coronavirus. Es decir, aquí hay una afectación económica universal. Israel ha emitido este cálculo en cuánto le podría llegar a costar. No sabemos si ha tomado en cuenta todos los valores. Hasta ahora, en general, Israel es un país que sabe hacer las cuentas, se ha distinguido por ella superando la crisis económica de la década pasada, e incluso tiene ya varios premios Nobel de Economía justamente, pero ante tanta imprecisión, no olvidemos que la economía tiene bastante de ciencia, pero mucho más de psicología, o en este caso en lo que afecta a los miedos colectivos que pueden impactar en una población. La yihad islámica asegura que jamás participó de la reciente escalada durante la cual en menos de 2 días cayó un centenar de misiles en el sur de Israel. Según la organización terrorista, las brigadas de Hamás, lideradas por los escuadrones Al-Qassam, también participaron en la reciente escalada. Bueno, esto lo dice la yihad islámica, que tampoco es la fuente más veraz y honesta que se puede encontrar para las informaciones. Aquí pueden haber 2 intenciones. Una, que lo hayan contado
en plan, oye, que también vosotros jamás habéis colaborado y que esto sea cierto, o para decir, ¿por qué están atacando solamente a nosotros si los de Hamás también son responsables? Porque no olvidemos que la yihad islámica, aunque tenga en su título y en su objetivo final la destrucción de Israel y la recuperación de las tierras de Dar el-Islam, es decir, de todo lo que alguna vez fue territorio musulmán, como es el Estado de Israel, también tiene como objetivo táctico primario acabar con Hamás, que es el que más lo hostiga dentro de la Franja de Gaza. Es decir, que igual con la teoría del ventilador que dispara desperdicios en todos los sentidos, pues quizás lo hayan hecho con esta intención. Pero más allá de la noticia, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los servicios de inteligencia e información de Israel saben perfectamente quién disparó, desde dónde disparó, y porque, entre otras cosas, y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, Israel tiene dentro de la Franja de Gaza a miles de informantes que no lo hacen por recibir prebendas del Estado sionista, ni dinero, ni apoyo, sino simplemente porque están desesperados y quieren salir de esa situación carcelaria a la que lo tienen sometido este grupo Hamás, y ahora, por si fuera poco, para peor, también quieren controlarles su vida los de Yihad Islámica. Llegaron a Israel 43 miembros de la comunidad Falash Mura, integrantes de 9 familias diferentes que habían sido alojados en un campamento en Gondar. Serán alojados en varios centros de absorción, incluyendo un kibutz en el valle de Jezreel. Luego de años de espera, aterrizaron en Israel procedentes de Addis Abeba, capital de Etiopía. Falash Mura es el nombre que se les da a aquellos integrantes de la comunidad Beta Israel en Etiopía y Eritrea, que se convirtieron al cristianismo, a menudo bajo coacción, como consecuencia de las misiones durante los siglos XIX y XX. Los miembros de dicha comunidad no pueden inmigrar bajo la ley del retorno, ya que el Ministerio del Interior no los considera judíos y por lo tanto requieren un permiso especial del gobierno para llegar a Israel. En 2015, el gobierno tomó la decisión de llevar a Israel a los aproximadamente 800 miembros restantes de la comunidad, pero hasta ahora han llegado menos de un tercio. Bueno, esto se ve como una primera avanzadilla. Incluso Netanyahu ha prometido que si logra armar gobierno se va a preocupar por traer al resto de los Falash Mura que todavía están en este campamento en Gondar. Recordemos o ampliemos las definiciones en general. La gente igual la ha oído hablar de los Falasha. Falasha en la lengua de los etíopes de esa zona significa extranjero. Es un término peyorativo que se usaba hacia los judíos que vivían allí desde hace miles de años, pero que al profesar una religión distinta a la de la zona, que tienen una mezcla, una proporción importante de musulmanes, pero también una proporción importante de cristianos. Hay una iglesia cristiana muy potente en Etiopía. Pues estos falasha, estos extranjeros, quedaron descolgados hasta que en los años 80 pues se montó un operativo muy casi hollywoodense para rescatar a la mayoría de esta comunidad judía que vivía en total aislamiento del resto del mundo judío. Ni siquiera sabían que el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70, es decir, llevaba más de 2000 años de retraso en noticias sobre su propia religión. En ese momento, en los años 80, se montó este operativo, el Operativo Salomón, que logró traer a la mayor parte de esta comunidad, pero quedó todavía en Etiopía parientes de estos llamados Falash Mura, es decir, son gente provenientes de cuyo origen están en las mismas tribus y familias y clanes que hicieron aliyá, que llegaron a Israel, pero que por cuestiones de la historia pues fueron obligados a veces, y a veces lo hicieron por propia voluntad, a convertirse al cristianismo. Por eso son falashas, son extranjeros,
pero conversos. Es una especie de situación casi similar a la de los Bnei Anusim, es decir, incluso aquí en España, descendientes de los conversos forzados, solo que en Etiopía primero esta conversión ha sido bastante más reciente, a finales del siglo XIX, como muy antiguamente, o lo más probable a principios del siglo XX, y por eso todavía algunos de ellos bastante vinculados al tema de Israel. Y la mayoría de ellos, a pesar de haber sido convertidos o haberse convertido, pues han demostrado su interés en salir de su país, de su cultura, en la que llevan desde tiempos inmemoriales, para incluirse en una nueva sociedad, que es la sociedad israelí. ¿Qué les va a pasar? Seguramente cuando lleguen a Israel, estas personas van a tener que pasar por un proceso de conversión al judaísmo, de estudiar la Torá, de saber exactamente lo que supone ello, porque por sangre ya no tienen ese vínculo del vientre materno con una progenitora judía, con lo cual pues los rabinos y las sociedades más ortodoxas le van a negar esa identidad judía, y tampoco su situación se incluye dentro de las categorías aceptadas en la ley del retorno de tener al menos un abuelo judío. Así que, bueno, suponemos que estos Fale Shamura, con esta voluntad que han demostrado y la paciencia que han tenido para permanecer durante años en un campo a la espera de este permiso para emigrar a Israel, sí progresen en el estudio que les lleve y les conduzca a hacer lo que es su objetivo en la vida, en convertirse en judíos que viven en Israel. Aquí terminamos esta primera parte de las noticias. Tras la pausa volveremos con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cuéntanos qué tienes para los oyentes de Radio Sefarad. Pues empezamos recomendándoles una película que todavía no se ha estrenado en España, pero que lo va a hacer muy pronto. En concreto, el próximo 17 de marzo llega a nuestros cines la película La canción de los nombres olvidados, interpretada por Tim Roth, Clive Owen y Catherine McCormack. Está dirigida por François Girard y cuenta con una impresionante versión banda sonora original de Howard Shore. La trama nos traslada al estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde el pequeño Dobril acaba de llegar a Londres como refugiado judío desde su Polonia natal. Con tan solo 9 años es un prodigio del violín, lo que propicia su acogida en una destacada familia británica que le integra como un hijo más y promociona sus estudios musicales. Dobril se convierte en el mejor amigo de su nuevo hermano, Martin, y en la gran promesa familiar. Años después, Dobril está a punto de ofrecer su primer y esperado concierto, pero horas antes desaparece sin dejar rastro, provocando la vergüenza y la ruina de la familia y dejando a Martin sumido en la tristeza y la incertidumbre. Convertido en profesor y experto musical, Martin, interpretado por Tim Roth, ya adulto, descubre por casualidad a un joven violinista que le muestra una filigrana estilística que solo Dobril podría haberle enseñado. Bueno, ya disponen del tráiler en YouTube. Sí. No, bueno, se lo ponemos nosotros que está, también. ¿no?, en la propia entrada de las noticias. Es una película que viene muy bien recomendada. El y tráiler en español, quiero decir. Sí, ¿puedo contar la curiosidad? Sí, claro, es una anécdota muy curiosa. Bueno, pues esta es una noticia que ya ofrecíamos en el programa que elaboramos para las Sefarades España, para las emisoras locales. Y bueno, nos volvimos locos buscando el tráiler en castellano de esta película. Se volvió loca Raquel porque yo ayer, para elaborar la pieza, busqué en YouTube el tráiler
y precisamente se había publicado el día 25 de febrero. Sí. Y ponía que tenía 0 visualizaciones, o sea que o fui el primero o uno de los primeros que vio el tráiler, y ya tienen disponible también todos ustedes. Sí, pues eso, si pinchan podrán sumarse a esa lista de reproducciones que comenzó Bueno, Alex. le echaremos un vistazo hoy, no saques que no tengan muchos, pero yo creo que fue esa casualidad. Continuamos ahora con la agenda. Les hablamos del pintor Yair Leal, del pintor judío mexicano, radicado en España, en Madrid. En concreto, hasta el próximo 10 de marzo estará presentando en la Galería Visión Ultravioleta una serie de retratos que hablan de recuerdos futuros y evocaciones de un mañana. Y además estará presente también en la Feria Hibrid, que se celebra desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo, con una vocación internacional. En esta feria, que es de mediano formato, la mayor parte de los participantes son extranjeros y participan expositores también además de un total de 11 países, bueno, pues también españoles. Tiene Hibrid el objetivo de ser un escaparate de nuevos formatos de exhibición y difusión del arte contemporáneo. Es por eso que los expositores no son solo galerías de arte, sino que cuenta con espacios de arte independientes, autoorganizados o digamos que con diferentes formatos y diferentes proyectos. O sea, es como una especie de... No, no es como una casa que se visita y en cada cuarto, en cada sala, bueno, pues un artista presenta sus trabajos. Así que ya saben, en la Galería Visión Ultravioleta hasta el 10 de marzo, estos retratos, como siempre, interesantes, y también en la Hibrid Art Fair. Muy bien. Pues llegamos ahora a la última noticia de la agenda, que no sé, ¿de qué trata? Cuéntanos. Pues nos traslada a Israel, en concreto a Tel Aviv, así que nos da mucha envidia el escritor Gonzalo Simón Rey, porque va a presentar en el Instituto Cervantes de Tel Aviv su nueva obra Toledo, Jerusalén. Ya saben, esta novela histórica ambientada en la península ibérica en el siglo XV, que narra la historia de Esther, una joven que tras elegir una vida de gran intensidad emocional tiene que abandonar su querida Sefarad por el edicto de expulsión de los reyes católicos, y que a lo largo de su vida realizará un recorrido interior desde las emociones más negativas hasta el amor incondicional. Un libro que ya presentó aquí en Radio Sefarad Gonzalo Simón Rey, y que ahora, bueno, pues llega al Instituto Cervantes de Tel Aviv el próximo 27 de febrero a las 7 de la tarde. Muy bien, pues hasta aquí la agenda de las noticias de hoy. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana.